Bueno, pues este es mi trabajo final de la asignatura de investigación social. La estoy cursando en el quinto semestre de comunicación social y periodismo con el profesor Juan Sebastián Cobos. Básicamente la idea de esta actividad o de este trabajo final es hacer un análisis de nuestro diario de campo vinculándolo con otros documentos que le aportarán a ese documento. Lo primero que tocaba hacer era descargar la aplicación Atlas T, en este caso lo va a hacer con el software Windows 8. Bueno, lo primero que teníamos que hacer era encontrar 5 documentos a petición del profesor que nos aportaran en nuestro diario de campo, de los cuales uno tenía que ser video. En este caso, este es mi área de campo, que es acerca de una fundación de drogadicción en el barrio Boyacá Chico Real. Eh, bueno, estos son los otros, que es un editorial de las drogas rigor ante todo. El otro es las drogas del cerebro y el comportamiento. Este es un experto que habla acerca de las intervenciones de los centros de rehabilitación. Este es un ejemplo de misión y visión de una fundación o un centro de rehabilitación para poder analizar de cómo trabajan ellos. Y el video es un ejemplo de cómo trabajan los centros de rehabilitación internamente. Entonces, qué pena por mi voz, estoy un poco enferma. Básicamente, lo importante de esto es que, bueno, teníamos que, lo primero que yo hice fue leer los textos una vez que los tuviera, leerlo completamente una vez. De esta manera era importante para analizar y entender lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, era importante eso. Lo primero que hice fue crear las citas. ¿Cómo se crean una cita? Las citas son las que vemos acá de amarillo, esas son las citas. Y una cita, bueno, no. Antes que nada, en esta aplicación lo que podemos hacer es crear citas, códigos y memos. Las citas son para crear como comentarios, los códigos son palabras claves y los memos son frases que nos van a ayudar a entender lo que estamos haciendo. En este caso tuve varias citas, como podemos ver, que son las de amarillo, y como creamos una cita, que fue lo primero que yo hice, crear todas las citas, es seleccionar el pedazo que queremos analizar, clic de la derecha y crear cita libre. Ahí nos va a aparecer la cita, le damos doble clic y nos abre el cuadro de diálogo, que es en el que vamos a escribir. Bueno, lo siguiente que yo hice fue crear los códigos. ¿Cómo se crea un código? Lo mismo, son estos que tienen acá un rombito verde. Como pueden ver, tengo también varios. Entonces, lo mismo, se selecciona el pedazo que se quiere, o pues digamos en estos casos son más cortos, acá, y uno le da codificación abierta, y ahí aparece, y uno pone la palabra que quiere poner, y ya. No más. Bueno, y los memos, que son frases que nos van a ayudar a referenciar rápidamente las citas. Se deben vincular. Entonces, se crea un memo dando acá, digamos en este caso uno le da acá y acá crear memo libre. Crea el memo libre, ahí uno pone el memo. Cuando ya esté creado el memo, lo que se debe hacer es vincularlo. Entonces yo creé los grupos de memos. Acá. Creé los grupos de memos y bueno, lo que hace uno es cuando uno tiene los memos, uno los va ubicando en las citas que se tienen. Entonces, por ejemplo, acá en el documento 1, este memo me sirve para eso, entonces la inserto. Y ahí ya queda, es arrastrarlo y ya queda vinculado. Por eso es que en este caso, como lo podemos ver acá, se ven todos vinculados. Lo mismo hice con el segundo documento, con el tercero, con el cuarto, con el quinto y con el sexto. En este caso, en mi caso, yo hablé de la fundación. Les cuento rápido la historia y es que yo fui a una fundación o a este centro de rehabilitación porque tenía un conocido allá. Nunca me había atrevido a ir a un lugar de estos, la verdad nunca, porque me daba miedo sentir lo que era eso. Pero finalmente fui y lo saqué adelante. Me pareció una experiencia muy divertida, entonces siento que le puse mucho cariño a este trabajo por eso.
Por eso es que podemos ver que saqué como muchas citas. Acá también lo mismo, si podemos ver. Bueno, en este no tanto porque era corto, pero bueno, para explicar cómo se saca el análisis del video, para agregar el video, o sea, igual, agregar documentos, agregar video, se agrega, él se carga solo. Y acá en esta barra podemos ver cuál es la forma de analizarlo. Entonces, acá lo que tenemos es que seleccionar el pedazo que queremos y acá le damos clic de la derecha, codificación abierta. Y ahí lo vamos creando. Y digamos en este caso, esto fue lo más importante. Bueno, utilicé varios documentos que me servían, la verdad, mucho, porque pues eran bien importantes. Los utilicé muy a que me aportaran, que me sirvieran de algo. Entonces, digamos, en este caso, el editorial de las drogas habla de que se tienen que crear centros de rehabilitación para acabar con el problema, porque son importantes estos centros. Los tratamientos nos cuenta cómo se puede curar, por qué la adicción de la drogadicción se puede tratar con éxito, cómo son las recaídas, para qué sirven. En este caso, el experto Oriando Vargas, estadounidense, nos habla cómo y qué se debe hacer para llegar a un centro de rehabilitación en caso de necesitarlo y qué se logra con estos centros de rehabilitación. La misión, pues básicamente lo que les decía, y en este es un ejemplo de cómo trabaja. Yo realicé por documentos, en el documento 1 realicé 17 citas, en el segundo 5, en el tercero 12, en el cuarto 11, en el quinto 3 y en el video hice 9. Hice 41 códigos y memos realicé 38. Cuando ya tengamos eso, lo que vamos a hacer es crear una lista de palabras con una nube de palabras con nuestro diario de campo. Lo tenemos acá. Vamos a darle 9 palabras. Esta las crea y cuando ya está creada la nube de palabras, vemos esto. ¿De qué nos sirve esto? Que básicamente esto lo que hace es mostrarnos cuántas veces se repiten las palabras en nuestro texto. Entonces es súper importante porque esto nos da una idea de las palabras que tenemos. Ya con esto, bueno, esto nos sirve para hacerlo. Ya teniendo esto, ya sabemos, vamos a crear una red de palabras. Entonces lo que hacemos es irnos a los códigos. Cuando abrimos los códigos, que son las palabras clave, lo que hacemos es seleccionarlos. Los seleccionamos todos, perdón. Pues básicamente yo ya la tengo hecha, pero le damos a abrir red. Ahí nos van a ir saliendo las palabras y lo que debemos hacer nosotros es crear nuestra propia red y organizarla. Entonces acá lo que hacemos es, ya les muestro que aquí yo ya la tengo hecha. Como podemos ver, un momento porfis, acá ya tengo la red hecha. Y es muy importante porque esta nos da una idea de todas las palabras claves que tenemos. Entonces, enfermedad tratable, entonces acá uno le pone los conectores que le sirven. Uno para el diseño, va acá y lo elige. Acá pone las relaciones. Uno puede crear las relaciones que uno quiera. Entonces acá yo hablo de los centros de rehabilitación, que un impacto, que es una enfermedad tratable de grande dimensión, que está asociado con buscar aspectos, con informarse, que los centros de rehabilitación necesitan estrategias, salones, tener un paso a paso, tener un ambiente positivo. Se tienen que hacer terapias familiares, talleres de conducta, con apoyo de las familias, que tengan compañía, que haya apoyo nutricional. Estoy leyendo básicamente mis palabras claves. La magnitud del problema, es importante saberla, escuchar al adicto, tener los medicamentos. También es importante que piensen en el presente y los aspectos negativos de la droga. Es fundamental. También acá, digamos, podemos ver que el tratamiento, si se da una voluntad, si se da una disminución de drogas, eso es parte de tener valores y se puede vivir la vida. Si esto se da en los centros de rehabilitación, se puede tener una desintoxicación de nuestra vida y estos centros de rehabilitación van a salvar muchas vidas. Esa es mi red en el trabajo final. Esa, bueno,
esa es mi red. Siguiente paso es hacer un radial. Cuando ya tenemos el radial, para hacer el radial lo que tenemos que hacer es vamos a nuestro primer documento, que es el del diario de campo, y acá lo que vamos a hacer es hacer una lista de palabras. Cuando tengamos la lista de palabras, le vamos a dar exportar a Excel. En este caso yo ya lo tengo y lo que debemos hacer es, nos van a salir, bueno, no, volvámoslo a hacer para explicarles un poco mejor. Se le da a exportar a Excel y ahí mientras carga la página. Bueno, van a salir estas, la verdad, estas dos columnas no las vamos a necesitar para nada, entonces lo que debemos hacer es eliminarlas. Seleccionamos estas dos y lo primero que yo hice fue ordenarlas de mayor a menor. Entonces se ordenan acá, ordenar por total de mayor a menor y aceptar. Acá lo que debemos hacer es eliminar las palabras que no nos sirven, como son los artículos o palabras que pensemos que no son relevantes para nuestra investigación. Cuando ya tenemos esto, lo que encontramos es tener una lista de palabras. Al tener esto, ya vamos a tener nuestra pequeña lista. Y lo que vamos a hacer es seleccionar las dos columnas y vamos a ir aquí a insertar, damos clic en insertar y venimos acá donde dice, insertar gráfico o de cotización o de superficie radial. Y esto nos sirve para tener una idea de todas las palabras que más se repiten y que nos sirven en nuestra investigación. Le damos acá y escogemos la tercera columna y ya lo elegimos a nuestro gusto. Esta es la mía. Entonces encontramos las palabras y el orden de las palabras. Mirando este radial, mirando mi nube de palabras y mirando mi red, puedo llegar a una conclusión. Voy a leer la conclusión de mi trabajo final en cuanto a los centros de rehabilitación y la problemática de la drogadicción. La conclusión es que la problemática de drogadicción en nuestro país es muy fuerte. Por esto es importante que estemos muy informados y cuando se necesite se pueda acudir a expertos que nos asesoren. Los jóvenes son los que más dados están a consumir sustancias. Para esto se tienen los centros de rehabilitación que los ayudan a salir adelante haciendo terapias de conducta, terapias familiares, manteniéndoles la cabeza ocupada. También es importante el apoyo de las familias y amigos, como el de los medicamentos suministrados. Si esto se cumple, se va a lograr una desintoxicación en el cuerpo y de esta manera se van a poder salvar muchas vidas. Esta es mi conclusión en cuanto a mi temática y en cuanto al análisis que hice. En cuanto a la aplicación Atlas D, me encantó, o sea, la verdad no la conocía, al principio se me dificultó un poco porque sentía que no era muy fácil de utilizar, entonces estaba preocupada, pero cuando fui trabajando y cuando le fui como quien dice cacharreando, aprendí a trabajarlo y la verdad es muy divertido y muy útil, pues los datos se analizan fácil, es exacta, es muy precisa, es de fácil uso. Entonces siento que es muy útil y que siento que la voy a poder usar para futuros trabajos en otras asignaturas en la formación de la carrera profesional. Muchas gracias. De verdad, pido disculpas por mi voz. Estoy un poco enferma. Y al profesor, muchas gracias por explicarnos esta aplicación que la verdad no teníamos conocimiento. Muy útil y espero el trabajo sea de su agrado, que el tutorial haya servido, que haya quedado claro cómo hacer las citas, cómo hacer los memos, cómo hacer las redes, cómo hacer los códigos, cómo vincular, cómo hacer los videos, pues siento que esto es fundamental para poder utilizar esta aplicación, la verdad es muy importante. Bueno, y creo que cumplí con el objetivo, que es poder llegar a una conclusión, poderlo analizar, y la verdad estoy muy contenta con mi trabajo final. Muchas gracias y pues esto fue mi trabajo. Soy Valentina Gutiérrez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana.